Muy buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman qué tal me escuchan, por favor? Perfecto, profe. Y la pantalla perfecto también. Ok, muchas gracias, Mauricio. Bueno, entonces, en el día de hoy vamos a trabajar nuestra web conferencia encaminada a la base de datos SQL. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Bueno, lo primero que vamos a tratar en la web del día de hoy, vamos a hablar del diseño gráfico. ¿Visualiza la pantalla, por favor? Sí, Sí, señor. sí, pero Listo. Vamos a iniciar con el diseño lógico. ¿Listo? Entonces, nosotros antes de crear una base de datos, es bueno comenzar con qué. Vamos a crear una base de datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para crear una base de datos? Es bueno iniciar analizando nuestras entidades, ¿sí? ¿Por qué? Para posteriormente trabajar una base de datos como tablas, concretamente tablas. Acá yo sí quiero hacer como un alto en el camino. Base de datos SQL. ¿Ustedes qué entienden por base de datos SQL? Acá yo ya les di la definición en tres palabras, en tres cuadrantes, como está mostrado acá. ¿Qué entienden ustedes por base de datos SQL? No todos al tiempo, uno por uno. Profe, lo común de las bases de datos, entidad, relación. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Nadie da más? ¿Están visualizando Que, pantalla? ¿Sí? sí, profe, que están construidas en un lenguaje estructurado. Sí. ¿Quién da más? Son diseñadas a base de datos, de tablas, a base de tablas, de base De de datos. tablas. ¿Sí o no, James? Lo que dijo Mauricio, la tienen clara. Y James, son a base de tablas. ¿Qué vamos a hacer? Analizar entidades a partir de base de datos concretamente, ¿cierto? ¿Sí? Concretamente posteriormente en tablas. Aquí yo voy a ser un poco atrevido con la siguiente expresión, ¿sí? Y yo me perdono, pues si me corrigen, si no están de acuerdo, pues lo debatimos, ¿no? La base de datos SQL está mandada a recoger, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a trabajar base de datos no SQL, la base de datos no SQL son bases de datos no relacionales. Podemos trabajar textos, diferentes tipos de textos, gráficos, ilustraciones. La podemos trabajar con base de datos no SQL. Pero además también, ¿qué podemos hacer? Podemos incluir las tablas. Y entonces no SQL abarca también la base de datos no SQL. Por eso en el curso lo proyecté y lo diseñé para que fuera el fuerte de nosotros fuera base de datos no SQL. ¿Sí? Donde como tal vamos a crear una base de datos no SQL porque es más global, es más general y realmente es más comercial. Lo que está pidiendo hoy en día el comercio son bases de datos no SQL. ¿Están de acuerdo con esa parte? ¿Mm? Sí, profe, Sí, esa es señor. la tendencia. Sí, vamos a estar con tendencias, como decir, los ingenieros se llaman, van a entender un poco mejor. El Office 98, bueno, yo soy de esa época antes de Cristo. Office 98 se ha mandado a recoger. ¿Cómo ha ido evolucionando el Office? El Windows 98, perdón. Ya estamos Windows, ¿qué? ¿Qué Windows trabajamos ahorita? Se me olvidó. Pero sí, como ha ido evolucionando el 98, el XP, el Vista, hemos ido evolucionando. Así pasa también con, aunque es una ciencia relativamente nueva, ha tenido una evolución en el tiempo bastante fuerte. ¿Listo? ¿Qué es bueno pasar de un diseño lógico? Debemos tener claro lo siguiente, para que el diseño lógico quede bien, debe poseer su puerto. O sea, ¿qué sacamos con un diseño que tener en cuenta que el diseño lógico debe quedar bien estructurado? ¿Por qué? Porque él me puede soportar posteriormente cambios al diseño físico. Pero si el diseño lógico queda mal, ¿qué pasa? Pues vamos a tener una reestructuración del modelo físico muy grande, lo cual va a generar un caos y realmente va a ser una pérdida de tiempo, horas costosas para programador y ente para la empresa como tal. Es clave un diseño lógico, ¿sí? ¿Claro hasta ahí, compañeros, o les estoy hablando en tailandés? claro, profe. Bueno, ¿qué en realidad qué es una base de datos? Se empieza ¿por qué? Por modelar el diagrama. Sí, debemos empezar por modelar el diagrama. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando una técnica para generarlo, ¿sí? Y clave, hacer algunas pruebas de verificación. Eso es lo que me conlleva una base de datos, ¿sí? Unas pruebas de verificación.
porque con un correcto diagrama bastante popular ha sido denominado base de datos relacionales de entidades. ¿Sí? En forma general, el primer acercamiento para modelar semánticamente la lógica. ¿Listo? Porque lo podemos entender en forma global en la lógica de una empresa y establecer relaciones fundamentales para las entidades. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Eso es lo que nos interesa una base de datos. Primero debemos modelar un diagrama. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante una técnica. ¿Cuál técnica? La vamos a ver más adelante. ¿Y qué es lo clave? Hacer pruebas de verificación del diagrama. Porque nosotros no hacemos una prueba de verificación de diagrama, vamos a tener que si el diagrama está mal, vamos a tender a generar un gran caos. Y eso va a ser una pérdida de tiempo y horas muy costosas para nosotros como programadores, que no es muy fuerte programar, pero ahí trato de defender un poquito. Y eso son, y ponemos para la empresa, si tú te vas a una base de datos y realmente lo más complejo para un científico de datos es organizar la base de datos. Un científico de datos debe tener que debe tener claro cómo modelar el diagrama, qué técnica utilizar y hacer unas pruebas para posteriormente la limpieza y después entregar a la empresa o al empleador o al que nos está contratando el análisis. ¿Cómo vamos a hacer análisis? ¿Mediante qué? Diagramas de visualización. Porque para nosotros es más fácil vender un producto mediante unos diagramas de visualización. Sí, que eso lo van a ver próximamente, ¿vale? Vuelvo y continúo. Claro, hasta ahí yo soy muy cansón en esa parte. Sí, señor, claro. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿sí? Se muestra una tabla en forma concreta de la forma cómo se debe modelar, realizar modelos de una base de datos. Entonces, ¿cuál es el primer orden? Las primeras que tenemos que hacer, un diagrama de relación de entidades. ¿Cómo se hacen? Semánticamente los elementos de la empresa. ¿Quién me ayuda con esa lectura para no leerles textualmente? Y ahí vamos entre todos concluyendo, para no volverme acá hora y media hablando yo solo. Sí, ¿quién me ayuda con la lectura, por Listo, favor? profe. James, profe. Listo, dale. Dice, orden de realización, primera, nombre del modelado o diagrama, diagrama de relaciones de entidad, lo que hace el modelo, semántica de los elementos de la empresa, la semántica es el significado de los elementos. Segundo, diagrama de modelado relacional o diagrama relacional. Sistem- Síntesis de los elementos anteriormente tratados. La síntesis se encarga de analizar y estudiar la estructura de los elementos. Tercero, modelado físico. El modelado físico intenta analizar la ubicación física más adecuada para almacenar las estructuradas del modelado relacional. Paralelamente o al final, documentación lista de entidades, relaciones y diccionario de datos. Este elemento hace referencia a una documentación que permite recordar fácilmente lo que se pensaba al momento de realizar el modelado de la base de datos. Bueno, listo, muchas gracias. ¿Me repite el nombre, porfa? ¿Alex? James, profe, James. James. Listo, James, gracias. Bueno, cuénteme, ese modelo de base de datos, ¿qué les da a entender a ustedes? Uno por uno, no todo el tiempo. Sí, profe, Mauricio. Mauricio. Digamos que en la estructura de construcción de la base de datos, lo primero es seguir unos pasos, y ahí lo está marcando pues de una secuencia, primero, segundo, tercero y al final. Entonces, en esa consideración tiene lo que llama nombre del modelo o diagrama, es la descripción de lo que se va a ejecutar en esos pasos. Y ya, consecuentemente, lo que tiene que hacer cada uno de esos pasos dentro del modelo. Entonces, si lo vemos en esa tabla, esos pasos están definidos para un inicio y un fin, teniendo como inicio las necesidades de lo que queremos expresar en nuestra base de datos y llegando al final hacia ya la documentación que sería la parte pues de construcción total donde vamos a evidenciar que la base de datos quedó construida. Bueno, listo, muchas gracias. Sí, esto es lo que me interesa que todos interactuemos
tengamos claro esta parte que es muy teórica, ¿sí? Por eso muchas personas que acostumbran a hacer, pues hacer un modelo respectivo, ¿sí? Y mientras tanto, ¿qué se hace? Lo van documentando por medio de qué? De los diccionarios de datos. ¿Quién sabe qué es un diccionario de datos? Bueno, lo vamos a ver ahorita. Les voy a explicar qué es un diccionario de datos. ¿Listo? Profe, Sí, señor. pensé. ¿Estabas No, preguntando? sí, estoy preguntando. ¿Qué entienden por, o sea, qué es un diccionario de datos? Un diccionario pues son unas variables claves y los valores, ¿cierto? Y cada clave tiene su valor, con lo cual se segmenta pues en una estructura. Sí, listo. Sí, ahorita vamos a ver muy puntualmente las palabras claves, la estructura de un diccionario de datos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer en nuestro caso? Pues en nuestro caso en el curso va a ser algo muy sencillo. Vamos a colocar una documentación que se genera, ¿cierto? Mediante unos procesos, ir modelando lo que es nuestro flujograma. Sí, a partir de que diagramas, en muchas ocasiones utilizan que herramientas muy convencionales como flujogramas, diagramas jerárquicos, modelos funcionales, entre muchos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros. Claro que antes de nosotros empezar a crear una base de datos, debemos tener la idea lógica mediante un diagrama qué es lo que queremos hacer. ¿Listo? ¿Vamos todos, van todos conmigo? Profe Javier, Sí, buenos señor. días, ¿cómo está? Buenos días. Quería hacerle una pregunta. Ahí en la gráfica anterior hay dos palabras, eh, pues que me gustaría que pudiera ampliarlas un poco más. En el orden primero y segundo está la semántica de los elementos y en el segundo está la sintaxis de los elementos. No comprendo bien esa idea de qué se trata, digamos, esas dos partes, la semántica y la sintaxis. Bueno, empezamos a hablar. Mira, la parte primera que me dice. La parte primera, ahora vamos a ver, un poquito, listo. La parte primera que me dice que vamos a tener un diagrama de relaciones, vamos a partir de un diagrama, la semántica, como la parte previa, los elementos que tiene una empresa, ¿sí? La sintaxis que ya empezamos a desarrollar los elementos de la empresa, a profundizar, a extraerlos, a tener la sintaxis como tal. Cuando hablamos de semántica, hablamos de algo muy superficial, lo conocemos, lo identificamos y ya. Por la sintaxis empezamos a profundizar en esos puntos que utilizamos en la primera etapa muy superficialmente, ya empezamos a desarrollarlos. Como tal, por ejemplo, ustedes en un proceso de matrícula de la universidad, lo vamos a plantear de esa forma. ¿Ustedes qué hacen? Pues ingresan, van a seleccionar unos cursos, ¿cierto? ¿Sí? Y ya, y generamos el recibo dependiendo de los costos. Pero esa sería la semántica de los elementos como tal. Pero ¿cómo vamos a hacer la sintaxis? Yo llego, voy a seleccionar qué cursos. Los cursos que se usan mi perfil. Que este curso tiene un prerequisito. ¿Sí o no? Lo cambio. Yo soy un matemático, entonces, yo no puedo ver cálculo integral si le he visto cálculo diferencial, haber visto álgebra y trigo. Entonces ya empiezo a empezar en los elementos de la semántica, empiezo a profundizar, a analizarlos profundamente, cómo es que se desarrollan. A eso es lo que vamos. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro esa parte? Perfecto, gracias, Sí, esa era profesor. la Está bien. pregunta, sí era esa la pregunta o me fui por otro lado. No, esa era la pregunta, sí. Gracias, Listo, profesor. vale. Eso es bueno. A mí me gusta hacer las web conferencias así dinámicas, que ustedes me preguntan, yo los pongo a leer, que entendieron, porque esa es la clave. Venir yo a recitar esto, no, la idea no es esa, sino que acá hay que todos aprendamos. ¿Listo? Entonces vamos con los flujogramas. Aquí, ¿quién me colabora? ¿Qué es un flujograma? Ahí está la definición. Yo, profe. Listo, dale, eso, nada más. Que no seamos machistas en el curso. Listo, dale. Los flujogramas, denominados también diagramas de flujo, cursogramas, diagramas de proceso. Son una técnica analítica gráfica que permite describir un sistema bajo un concepto dinámico. Esto se representa de forma clara, lógica y concisa, facilitando la impresión visual del movimiento del flujo de datos desde su origen hasta la obtención de la información. Y muchas gracias. ¿Tu nombre cuál es, porfa? Jessica Gómez. Sí, es que no tengo, como tengo compartida la pantalla en toda la presentación de la pantalla, no alcanzo a ver bien los nombres. ¿Listo? Acá hay algo muy claro. ¿Sí? Pregunto, no me van a contestar los ingenieros de sistemas. Por favor, los ingenieros no me contestan. ¿Ustedes saben qué es un algoritmo?
Los ingenieros de sistema la tienen clara. Los ingenieros de sistema no me van a contestar que es un algoritmo. Es una secuencia de pasos que tiene una estructura definida para lograr un fin. Exactamente. Eso es un algoritmo. Cambio la definición. La que tú dices es perfecta. Yo te lo cambio. ¿Qué es una receta de cocina? Algo tan básico, entonces estamos utilizando un algoritmo. Una receta de cocina que es, seguimos unos pasos, lo estructuramos de una forma clara y lógica y concisa, ¿sí? Que facilitando una impresión visual. Acá, ojo, movimiento del flujo de datos, eso clave. No vamos a quedar tan cortos a hacer el diagrama. Llego acá, paso eso. Vamos a ver cómo es el movimiento del flujo de los datos. ¿Para qué? Para obtener la información. Eso es una receta de cocina, eso es un algoritmo. Programa, ¿qué son? Son los pasos que tenemos que hacer muy lógicamente para crear nuestra base de datos. Claro, hasta ahí, por eso es importante esta herramienta. ¿Listo? Por hoy vamos a hacer hincapié en el flujograma. ¿Listo, chicos? Sí, les quedó claro que es muy similar a lo que estamos trabajando nosotros. Bueno, me parece, ya quiero irme. Listo. Ventajas del método gráfico. ¿Qué ventajas tenemos del método gráfico? Pues permite mostrar objetivamente cómo funcionan en realidad todos los componentes del sistema, facilitando un análisis. O sea, que hay un error de ortografía. Reemplaza con gran facilidad los métodos descriptivos, narrativa, los cuales generalmente son confusos y ambiguos. Ojo, si acá no vamos a empezar a hacer una narrativa, escribir, no. Vamos a ser muy puntuales. Ideas y vamos partiendo. Vamos a reemplazar métodos, vamos a reemplazar esos métodos que tienden a ser muy ambiguos. Eso es lo que busca el método gráfico. ¿Listo? Que su lenguaje gráfico permite un mayor uso de toda la persona que interviene, usuarios y sistemas y personal del sistema. Que, como así, si yo llego como tutor, me plantean un programa, ya conozco el proceso de la empresa a la cual ustedes quieren generar la base de datos, sin hacer parte de la empresa. Eso es lo que yo quiero, que el flujograma me dé la interpretación, me dé el análisis, yo como usuario. Sí, no, no siendo parte porque ustedes son el personal del sistema. Yo soy el usuario, a ver si interpreto cuál es el proceso que ustedes están utilizando en la empresa. ¿Listo? Acá facilita la comunicación y minimiza los ruidos dentro de ella. Aquí yo quiero hacer hincapié en esto. ¿Qué ruidos? ¿Ustedes qué entienden por la palabra ruidos? No todos al tiempo, uno por uno. Profe, yo lo entiendo como procesos que de pronto, o detalles, digamos que suenan como de piso, y llamémoslo así, me disculpa la palabra, de piso es que rumores. No, ¿quién da más? Profe, yo lo entiendo como la interferencia, como entre los procesos, como lo que distrae, Sí, como que lo que quita la eso, atención de lo importante. eso. Cuellos de Vamos para botella, allá. profe. Va, el que genera distracción. Acá yo me voy a adelantar un poquito más, si Dios lo permite. Uno de mis fuertes como científico de datos es el análisis mediante visualizaciones, porque yo que un posgrado tengo, yo soy magíster en análisis y visualización de datos masivos. Mi fuerte es tomar una visualización como una herramienta de análisis de datos, ¿sí? Por lo tanto, uno de mis fuertes es diseñar gráficos, ¿sí? ¿Cómo lo diseño? Con D3, puro código, pura programación, por Tableau, por Power BI, sí, que son las más comerciales. D3 que es muy comercial, pero muy bacano interactuar con código, muy chévere, ver cómo va cambiando el código ese. Entonces, acá nosotros tenemos que tener claro que un ruido que es el ruido que genera distracción en una visualización. Por ejemplo, si yo tengo el valor, un diagrama de barras, y yo tengo el eje X, los valores, y dentro de la barra tengo el valor, eso me está generando ruido. Entonces, elimino los valores del eje X o del eje Y, porque la barra como tal ya me tiene el valor estipulado. Esos son elementos distractores para la interpretación de la gráfica. Acá, ¿qué van a hacer ruido? Elementos distractores, ¿sí? Para interpretación del proceso en el flujograma. Eso me refiero como ruido. Por ejemplo, una línea horizontal, esas líneas, mucha gente presenta informes estadísticos informes, y ya hace un diagrama con una cantidad de ruido que uno como lector se distrae. Y nosotros, ¿qué queremos como científico de datos? Es darle interpretación, facilitar el análisis mediante una visualización sin que el usuario se me distraiga. Entonces, ¿el ruido qué es? Son elementos que distraen al lector de la visualización. Acá, ¿qué va a ser el ruido? Elementos que distraen
al lector del método gráfico. ¿Listo? Eso es lo que permite un método gráfico. No tener ¿qué? Un ruido, ¿sí? No tener esto que es muy narrativa, descripción narrativa, es que muchas veces es confuso y ambiguo. Lo que nosotros tratamos es de diseñar un flujograma que el usuario, en este caso yo voy a ser el usuario, y el personal del sistema son ustedes que conocen el proceso y me van a dar a interpretar. Eso es lo que están buscando con este método gráfico. ¿Listo, compañeros? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Listo, háblenme, Profe. listo. Listo, representación del sistema. Tenemos diferentes modelos. El modelo físico. El modelo físico, ¿qué usa con el modelo físico? Pues hace referencia a medios en los cuales se ejecutan las operaciones. Muestran la forma de implementación de la política que rige el sistema. Ese es el modelo físico. Sí, bueno, yo lo dije en otras palabras, ahí está la diapositiva, sí, bueno, le llamo la diapositiva. ¿Qué vamos a encontrar con el modelo lógico? El modelo lógico, pues, que es como le digo yo a ustedes, pues va a ser la descripción lógica de las operaciones y las políticas del sistema. ¿Listo? Y el modelo físico-lógico, pues, son las dos anteriores, ¿sí? Eso es lo que hace realmente. Un poco, pues, ¿qué podemos hacer? Que, ¿cómo le digo yo? Es un poco más utilizado debido a que el autor pues prefiere especialmente el levantamiento actual del sistema. Si se requiere los dos para mantener esa parte. ¿Listo? Sí, claro, cómo se representa un sistema, modelo físico, lógico, modelo físico, lógico. Yo lo que me gustaría, quien lo hace físico no hay problema, quien lo hace lógico no hay problema, pues me gustaría que tuvieran ese, que tuvieran los dos anteriores, que el modelo lógico y físico. ¿Sí? Porque es más, el más utilizado y donde ustedes, los autores, hacen la etapa de levantamiento del sistema, hacen todo el conjunto. ¿Listo? Eso es lo que se pretende en este caso. ¿Listo? La simbología utilizada en flujogramas. Acá yo sí les hago un alto en el camino, ¿sí? Yo les documenté a ustedes los compromisos y se cumplieron por mi parte. Me falta un grupo por revisar, que ayer realmente no alcancé a terminar, pero ya tengo los foros, solamente el último grupo me faltó revisar los últimos aportes que habían hecho, el resto ya estuvo el día ayer a las 4 de la tarde. En el transcurso del día o el lunes queda el día de los foros. Les socializo a ustedes en el foro el PDF que les estoy explicando. ¿Dónde lo saqué de ese PDF? ¿Sí? Que es un PDF, me di a la tarea de buscar referencias lo más sencillas posibles para que ustedes me hicieran un buen flujograma. Listo, entonces acá tenemos unos elementos. Fuente destino. Ojo, acá, origen de los datos, el proceso, cómo vamos a transformar los datos, cómo lo vamos a documentar, el archivo, el flujo de datos, un conector y el conector de páginas. Este conector de página puede ser ya que finalice el dato. Hay muchas formas, hay muchos elementos para hacer flujogramas, ¿sí? Bueno, claro hasta ahí. Sí, entonces yo le socialicé eso, creo que son como 10 páginas, 9 páginas, no recuerdo muy bien. Ese archivo es muy cortico para que ustedes, a mí me pareció algo muy, nombro el milagro por el santo. Me planteé un flujograma empezando el curso y después, y ya yo presenté el PDF el día lunes y el miércoles ya me presenté un flujograma totalmente completo, porque tuvo punto de partida el PDF que yo les compartí. O sea, yo les estoy dando las herramientas para que ustedes crezcan en la parte conceptual. Eso es lo que yo quiero. Ya eso me generó mucha alegría saber que tenía un programa, lo hizo, pero ya después al compartir el PDF, tuvo en cuenta los parámetros que les estoy utilizando ahorita y que ustedes van a tener en cuenta, ya los tienen ahí en su PDF, lo revisen, no son más de 10 páginas, no recuerdo muy bien, y el chico que hizo, nuestro compañero cogió, lo leyó, me presentó un programa excelente. Eso es lo que yo quiero que ustedes evolucionemos. Y para eso va a ser el foro. Ustedes suben sus aportes y yo ahí procedo a revisarles sus aportes. ¿Listo? Si hay que mejorarlo, lo mejoramos. Yo califico ya que me suban en torno a la evaluación final, que tenemos un mes para realizar esa actividad. Claro, hasta ahí, compañeros. ¿Cómo vamos ahí? ¿Sí me han entendido o están más perdidos que la madre del chavo? No sé, está claro, pero Bien, profe, gracias. Listo, vale. Entonces, continuamos. Acá vamos con... Profe, Señor. yo tengo una preguntita. ¿Qué aplicativo nos recomiendas como para estructurarte de la manera como tú, pues como te guste? Porque yo sé que cada bloque tiene su forma.
Yo conozco Lucidchart, creo que es, no sé si de pronto hay alguna mejor. No, la verdad en esa parte pueden utilizar hasta PowerPoint, pueden utilizar cualquier, hay muchos, ¿sí? Como tal, ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. No nos adelantemos, yo te les voy a mostrar unos ejemplos de unos programas que han hecho compañeros para que tomen la dimensión. La herramienta que ustedes desean utilizar, no puedo decir utilicen esta, utilicen esta, no, porque conozco muchas, o cada uno tiene lo que yo no quiero es que sean puntualmente, que diga, lo que yo no quiero es que ustedes lleguen y me digan, no, la fuente de destino tiene que ser esta, la fuente, el documento tiene que ser con esa simbología, no. Porque cada aplicativo tiene su diferente simbología, ¿sí o no? ¿Cierto? Yo tomé esta como referencia, pero no implica que todas tienen que ser así. Usted la pueden hacer como a ustedes se les facilite, ¿sí? Por Paint. Me mostraron, me hice uno por Paint, bien elaborado. Sí, todo es que tengan ustedes qué es un flujograma y cómo lo van a hacer. Que va a tener este punto de proceso, este punto de archivo, que este punto de colector, que si llega a este punto y si pasa lo siguiente sucede esto, si no pasa lo siguiente llegó al fin. Eso, que miremos las alternativas y qué soluciones le podemos plantear a diferentes dificultades. Eso es lo que yo quiero como tal. ¿Listo? Sí, sí, sí. Profe, Sí, señor. ahí complementando un poquito, por ser usuarios de la universidad tenemos acceso a Visio y Visio es una excelente herramienta para todo este Sí. tipo de Sí. diagramas. Sí, listo. Ustedes, o sea, ustedes tienen autonomía en esa parte. Yo no les quiero quitar truncar la creatividad que cada uno tiene. No tienen que hacerlo por esto, no. Ustedes son creativos, también lo hacen. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, se van a dar cuenta cómo lo estamos haciendo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos. ¿Qué es un diccionario de datos? ¿Quién me colabora con la lectura? Un diccionario, Yo lo un leo, diccionario es un profesor. conjunto de... bueno. Dale, empieza, Un tranquilo, diccionario fresco. un diccionario es un conjunto de definiciones ordenadas. Estas definiciones hacen relación a la descripción de las estructuras de los datos del sistema de información. La definición de las estructuras de datos en el diccionario de datos sigue el concepto de niveles de abstracción. Esto es la descomposición de estructuras complejas en sus componentes hasta llegar al elemento atómico. Listo. Ahora, con propias palabras, ¿qué es un diccionario de datos? ¿Quién me da más? Uno todos al tiempo, uno por uno. Profe, un diccionario en mis palabras es la categorización y la definición de lo que la base de datos va a llevar en todo el contexto. Es decir, cada parte de la base de datos está definida en ese diccionario y corresponde a una definición. Es lo Listo. que yo entiendo. Clara, ¿alguna otra? Creo que es muy completa. Pero hasta ahí. Profe, pero yo tengo una duda ahí Sí, con señor. respecto a lo que dicen que es estructura de datos. O sea, ¿cómo entendemos? Es la definición de las estructuras de datos. ¿Qué entendemos ahí como estructuras de datos en ese diccionario? O sea, ¿qué defino yo ahí? ¿Qué debo entender yo como estructura de datos? Bueno, entonces vamos por partimos. Un diccionario de datos que es un conjunto de definiciones ordenadas. Ojo, partamos de esa definición. Es un conjunto de definiciones ordenadas. ¿Qué pasa? Que esas estructuras van a estar, perdón, que ese conjunto va a estar estructurado mediante datos. ¿Cómo es estructurado? Vamos, un archivo en Excel. Tú vas a encontrar qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Un archivo X Excel, no nos compliquemos un JSON, ¿sí? Ustedes van a encontrar en esos datos. ¿Cuál va a ser la estructura? Columnas, ¿cierto? Que están separadas por punto y coma. Cada variable va a ser separada por punto y coma, ¿sí? Esa es la estructura como tal de los datos. Que no está organizado por columnas. Sí, vamos para un JSON. Ustedes con un Excel y cada variable va a estar organizada por columnas, ¿cierto? Pero si vamos a un JSON, cada variable va a estar separada por punto y comas. Es conocer la estructura como tal de la información que estamos trabajando. ¿Listo? Cuando entremos a manejar OpenRefine, él me va a coger el JSON, el Excel, diferentes archivos y nos lo deja organizado en columnas, nos deja
para que podamos trabajarlo, interpretarlo de una forma más sencilla. Eso es lo que trata de organizar nuestros datos. Eso es lo que estamos tratando, la estructura, ver cómo la estructura, cómo está conformada nuestra data. ¿Listo? A eso es lo que estamos tratando. Ahorita, bueno, le puedo decir, bueno, me toca adelantarme acá un poquito. Entonces acá vamos a tener, tú me estás preguntando la estructura de los datos, ¿sí? Pero antes vamos a empezar, ¿qué es un dato elemental? ¿Sí? Pues el dato corresponde a un campo, un atributo o característica de cualquier evento, ¿sí o no? ¿Cierto? Eso es un dato elemental. Es una característica, es un atributo de un evento, ¿sí o no? En realidad, la estructura de datos. ¿Qué es una estructura de datos? Bueno, ¿cómo definimos la estructura de datos? La estructura de datos puede ser la descripción del objeto o el evento de la realidad. ¿Cómo así? ¿Cómo se componen los datos elementales? ¿Cómo están organizados? ¿Cuál es ¿cómo le digo yo? La estructura no. Sí, la estructura, ¿cómo? No, espera a ver cómo le digo yo mejor. Vale, yo, ¿Cómo está conformado esos datos? ¿Cómo se conforman esos datos? ¿Listo? Pero un segundo que me va. Como la estructura de la información, que se lista, que es de colas, ¿sí? Que puede ir por niveles, ¿sí? Los datos pueden conformar otra estructura de un nivel superior, de otro nivel. Eso, como tal, es la estructura. ¿Cómo están los datos elementales? ¿Sí vamos para allá? ¿Sí? Sí, sí, sí. ok. Ahora vamos, ¿qué son los flujos de datos? Son los caminos para estructurar nuestros datos. ¿Sí? Agregación de objetos, eventos conformados por un otro objeto, representación en totalidad, flujo de datos, que son la estructura del movimiento. Y por último, ¿qué vamos a tener? El archivo. ¿El archivo qué es? Son los conjuntos de elementos o sea, que me permiten, pues, tener una clase, categorizar los datos dentro de un sistema, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Podemos relacionarlos frente a una clase de datos, un sistema de información, y los archivos son estructurados en reposo. Eso es como tal la jerarquía del diccionario de datos. ¿Ya le quedó claro más la definición? Ya con este simple diagrama, mira Profe, como un diagrama sencillo, le dimos respuesta al interrogante que me estaba planteando. ¿Sí vamos para allá? ¿Sí? ok, entonces, para ver si entendí lo que me trata de explicar. A ver, por ejemplo, en mi flujo hipotético o digamos, en mi estructura de lo que va a ser la base de datos, yo tengo un dato elemental que es, no sé, son informaciones de unos Son, equipos y unos valores asociados. Entonces, estoy hablando como dato elemental, unos valores numéricos y unos valores, no sé, tipo carácter o carácter. miren, Y la estructura es perdón, una perdón, lista. perdón. Es como el atributo, es la característica de un objeto como tal, de un evento. ¿Listo? Eso es un dato Ok. elemental. ¿Sí o no? ¿Cierto? Y mi estructura sería una lista, por ejemplo, que ya agrupa todo. Eso cómo sería la se, com- estructura. cómo se componen esos datos elementales, cómo se están compuestos, qué características tienen esos datos como tal. ¿Listo? La Ok, estructura como tal listo, de ese dato. ¿Sí? listo, gracias. Y el flujo de datos, ¿qué me da más por el flujo de datos? Ya que vamos con la idea, continúe, ya ahí vamos, claro, eso yo quiero. Ya le di definición, les di comunidad, ahora díganme ustedes. El flujo de datos, ¿qué entienden por flujo de datos? Bueno, me tocó a mí otra vez. Un flujo de datos, palabra clave, la agregación es considerar cómo se agregan los objetos o los eventos, cómo conformar un objeto o un evento en su representación total. Ese es el flujo de datos. ¿Cómo vamos a hacer la agregación, cierto, del evento conformado en un nuevo objeto? Su representación en su totalidad. ¿Listo? ¿Qué podemos decir? Los flujos de datos son estructurados en movimiento. Nuestro dato no va a ser estático, sino va a ser en movimiento. ¿Listo? Y por último, pues el archivo. ¿Qué podemos tener del archivo? Pues el archivo, pues, a ver, lo pongo más en un plano de sistema. Es el punto de vista computacional, ¿cómo lo puedo poner? Es un conjunto de eventos que permanecen en una clase o categoría. ¿Listo? En la parte, una categoría, un sistema como tal, desde el punto de vista computacional. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, compañeros? Sí, sí, señor. Listo. Acá vamos a lo que ustedes tanto quieren.
Tenemos ejemplos. Es un flujograma. Desconozco el contexto del flujograma. Eso es un flujograma con todo el atrevimiento con unos flujogramas que ustedes mismos diseñaron. ¿Qué tenemos? La descripción de indicadores, registro de historia clínica, extracción de transformación de datos, gerencia médica, toma de decisiones. Para mí está bien estructurado, pero ¿qué pasa? ¿Cierto que puede ser mejor? Toca ver la interacción del dato, cómo lo vamos a... Sí, podemos mejorar. Este flujograma está correcto, pero ¿cierto que lo podemos mejorar? ¿Ustedes qué creen? Sí, señor. Claro, Sí, profe. claro. Porque vamos a tener la Claro, profe. descripción del objeto de cada dato, especificar un punto de control, ¿sí? La transición de cada dato, una entidad relacional, un flujo de datos, una especificación del control. Pero eso está bien, pero mira cómo lo podemos ir mejorando. Y con todo respeto, yo tengo unos ejemplos que ustedes mismos elaboraron. Mira, este otro, requerimiento, gestión de demanda, estimación de la asignación del requerimiento, requerimiento aprobado, unidad ODS, desarrollo, inicio de desarrollo, desarrollo terminado. Está correcto, podemos decir que nos hace falta una descripción del objeto del dato, especificación del control, ¿sí? Como un diagrama de transición del dato, ¿sí? Sí, una entidad de relación, un flujo del dato, podemos mejorarlo. Está bien, este flujograma está bien, pero nos hacen falta algunos elementos que lo puedan hacer más interactivo. Eso es lo que buscamos, ¿sí? Miremos este. Proceso profesional de planificador. Un punto de partida, mira. Diligenciamiento, formulario de inscripciones, ¿sí? Base de datos Excel, almacenamiento de datos, una hoja de Excel o en nube, ¿sí? Está bien. El planeador, se actualiza la hoja de Excel, máquina local, se realiza cálculos y formulaciones de la data y se llegó más allá. Ya mira, la actualización de dashboard, Power BI ¿qué es esto? Lo da el análisis y fin. Pero vuelve y juega. Falta una especificación del control, una descripción de los objetos del dato, un diagrama de entidades, un flujo de datos, especificaciones del proceso. Y este está bien, pero yo no le coloco digamos, el puntaje máximo. ¿Sí? Eso es lo que quiero mostrarles a ustedes. Miremos este, es muy sencillo y me parece muy completo. El inicio, búsqueda de las noticias en inglés. Sino, ¿qué pasa? ¿Encontré la noticia? No, no encontró la noticia, ahí termina el proceso. Encontré la noticia, ¿qué pasa? Empieza a traducir la noticia, a redactar la noticia, si no, ahí termina. Si no redacta la noticia, entonces la noticia es en la lista publicada, si no la redacta y publica. Muy sencillo, pero acá tenemos el diagrama de transiciones, especificaciones, y lo tenemos muy corto, pero está abarcando como tal todo el modelado de las entidades y las relaciones que estoy buscando, ¿cierto? Sí, sí, claro, hasta ahí sí me va a entender con los ejemplos que les he puesto, chicos. Sí, profe. Sí, señor. Miremos este me parece muy completo. La orden, aprobar, supervisor de mantenimiento, orden creada, ejecutar, técnico de mantenimiento, orden ejecutada, aprobar, supervisión, orden aprobada, notificar, documentador del mantenimiento, orden notificada, limpiar, orden limpiada, cierre, mira, tan sencillo y está bien estructurado. Muestra bien la transición del dato, describe los objetos de cada dato, está bien especificado el proceso, muy completo, ¿cierto? ¿Sí ves? Y eso, bueno, no los elaboré yo, los elaboraron ustedes mismos. Y todos están correctos. Pues hay unos mejores que otros. Eso es lo que yo quiero con ustedes. ¿Sí? Miremos este otro. Mira acá, ya lo hizo, descargar reportes diarios de cada hotel. ¿Sí? Entonces miramos, me voy a volver un poquito, porque él ya tuvo en cuenta esto. Lo documentó, ¿sí? ¿Sí ves? Mover el folder compartido. ¿Qué sucede? Enviar al correo al cliente, finaliza, si no, recopilación de reportes del hotel, vuelve, lo documenta. Miremos este, analicémoslo. Hace una descripción de los objetos, ¿cierto? Hace un diagrama de relaciones, hace un diagrama de flujo de datos, ¿cierto? ¿Sí? Hace diagramas de transición del dato. Mira, ¿qué pasa si la transición del dato es esta o es esta? ¿Cierto? Hace el diagrama del flujo del dato, mira, ¿sí? Guarda la base de datos, filtra columnas, ¿sí? Especifica el control. ¿Esto qué es? Esto es un diccionario de datos bien completo. Eso es lo que quiere, un diagrama modelado con entidades relacionales. ¿Listo, compañeros? ¿Sí? Preguntas, vamos a ver si creo que tengo otro. ¿Sí es
cómo fuimos mejorando cada uno de los ejemplos, y eso yo no lo hice, lo hicieron ustedes mismos, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy apuntando, eso es lo que queremos que ustedes desarrollen. Listo, voy a detener el uso del compartido y quisiera escucharlos. Ahora sí va a poder verlos y todo. Cuéntenme, ¿cómo se sintieron? Fueron que 45 minutos, ¿sí? Algo muy corto. Yo no quiero, me perdonan la expresión, soy del Tolima, yo no quiero hacer como hacen nuestros ancestros aquí en la tierra, embutir conocimiento. Cumplir toda la unidad en una sola sesión, embutir conocimiento como que vamos paso por paso. Yo creo que acá ya les di las herramientas, creo que suficientes para que tengan claro el punto de partida del flujograma. Muchos ya están ok, esos flujogramas que acabé de sacar los hicieron ustedes mismos. Pero mira, ya los encontré. Ah, todo apuntando a un diccionario de datos. Eso es lo que estaban buscando. Listo, entonces cuéntenme ya. La vez pasada conectaron 25, ya vamos con 22. Pero, ¿alguna pregunta, duda, aclaración? Cuéntenme cómo se sintieron. Profe, buenas. Hablas Ahmed Valencia. Profe, la pregunta mía, o la pregunta no, cierto que el flujograma de acuerdo a los procesos, pues todo depende de cada proceso, pero en cada proceso es como desglosarlo mucho más de lo que se necesita, de lo que realmente inicia la actividad. Sí, lo que pasa es que yo les coloco un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Para que estuvieran como el punto de partida. Pero ojo, si ustedes hacen un flujograma, ¿sí? Y el diagrama, ¿cuál es la técnica? O sea, hay muchas técnicas para generar los diagramas, ¿cierto? Eso no me interesa la técnica que vayan a utilizar. ¿Qué es lo que me interesa? Que el diseño lógico quede bien soportado. Porque si uno hace un diseño lógico bien soportado, cuando empiecen a aplicarlo, van a presentar problemas. ¿Y eso qué va a ocasionar? Eso va a ocasionar eh, pérdida de tiempo para el programador. Si ustedes tienen el diagrama bien planteado, así como les mostré, como se los argumenté cada uno, pues el programador va a optimizar su tiempo, ¿cierto? Va a- Ustedes como tal no van a generar un caos, porque saben un diagrama muy corto van a generar un caos que le va a tocar devolverse y planificarlo bien para volver a gestionar la base de datos. A eso es lo que está apuntando esta parte de los flujogramas. ¿Listo? ¿Y era por ahí, James? Sí, profe, sí, sí, ya lo entendí. O sea, es como desglosarlo mucho más o sea, que no sea tan corto y no desglosarlo hasta donde más pueda. Sí, bien detalladito. De esta forma, ustedes van a tener claridad cuando estén gestionando la base de datos. Samuel levantó la mano. Sí, profe, buenos días, ¿me escucha? Sí, lo escucho bien, Samuel. Profe, mira, yo veo, digamos, hay veces, por ejemplo, este tema como tal, lo siento como muy orientado, como algo muy administrativo, porque, digamos, yo trabajo en el área industrial, yo he trabajado en el área industrial por más de 20 años, de procesos, y bueno, también se aplica, pero digamos que en el área industrial aplicar, digamos, esta metodología, hay veces es mucho más complicada porque las variables o los entornos que rodean a las variables, hay muchas perturbaciones al sistema que muchas veces intentarla hacer mediante un flujograma, un algoritmo, es bastante pesado. Mientras que en la parte ya como administrativa yo lo veo como más, de cierta manera, como más viable, pero pues igual aplica para todo, pero yo lo veo como más, lo siento como más enfocado hacia un área administrativa. Bueno, Samuel, usted tiene razón, una parte administrativa, pero usted como ingeniero industrial, ¿cierto? Usted tiene unos años de experiencia y ya tiene su flujograma en la mente, ¿cierto? Ya tiene su flujograma en la mente y ya sabe cómo se va a comportar cada variable, cómo va a ser la entidad de cada variable, ¿sí o no, Samuel? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos, usted por X motivo se ausenta, debe tener un punto de partida para quien lo va a reemplazar a usted. Y requerimos esa parte administrativa para que él tenga un punto de partida. A eso es lo que estamos apuntando acá. Sí, lo que usted dice, claro, somos muy administrativo, pero que con eso estamos apuntando a que
yo les leí a ustedes, a que ustedes y yo como externo interprete los procesos que usted hace, los procesos que conoce la empresa como tal. A eso es lo que estamos apuntando, Samuel. ¿Sí me voy a entender, Samuel? Sí, profe, sí, claro que sí. Muchas gracias. Listo, Mauricio. Bajamos la mano, Samuel, porfa. Listo. Hola. Listo, Samuel, hola. O tiene el. Bueno, yo le voy a bajar la mano a Samuel. Qué pena. Ya listo. Mauricio, lo escuchamos. Sí, profe, compañera, compañeros, buenos días. Pues es como su merced decía, esto es tan práctico como la vida. Es como una receta de cocina y se utiliza hasta para lo que nosotros entendemos de nuestros procesos diarios. Y lo decía su merced básicamente en esa instrucción lógica y ese paso a paso que debemos seguir. Desde el área de la ingeniería y aportando lo que dice Samuel, esto sirve para todo, para todo y tiene la flexibilidad de ser aplicado en cualquier contexto. De hecho, creo que ahorita para lo que estamos haciendo de ciencia de datos viene como anillo al dedo porque obviamente tiene que estar inmerso dentro de esa capa de análisis y de lo que esa expresión que hace el profe como de potenciar, como de mirar más allá y nosotros como científicos de datos, creo que el valor redundante ahí es que ese flujograma de datos nos va a venir, pero de una forma impresionantemente, una herramienta supremamente útil. Y pues eso es lo que quería compartir. Gracias, profe. Listo, Mauricio, muchas gracias. Sí. Entonces, miremos, eso es lo que yo quiero, que ustedes entiendan el por qué generamos esos espacios, el por qué yo como tutor, que tengo un poquito más de experiencia que ustedes, que sé un poquitico más que ustedes en algunos casos, le quiero socializar lo poquito que sé y darle las herramientas suficientes para que ustedes cuando se enfrenten a la empresa, no nos metan los dedos a la boca. Yo tampoco vengo acá a meter los dedos a la boca a usted. Todo está fundamentado, el diseño del curso está fundamentado. Y partí con algo que no es diplomático lo que les digo, pero la base de datos no es SQL, esa mandas a recoger, pero ese es nuestro punto de partida para saber manejar bien las no SQLs. Usted en el mes de diciembre, confiando en Dios, estemos por acá, ¿sí? Vamos a hacer regresiones, correlación con Mongo y eso va a ser muy bonito, muy práctico. Ahorita el curso se nota como un poco ladrilludos, reconozco eso. Bueno, nosotros hemos tenido fundamentos teóricos. Eso es tan básico, como dijo Mauricio. Nosotros somos muy metódicos. Lo digo, Javier Rodríguez, se despierta por las mañanas. ¿Qué es lo que primero que hace Javier Rodríguez? Me perdón la expresión, ir a hacer una sede biológica, fisiológica. Voy al baño y orino, me desocupo. Después, ¿cuál es el siguiente paso? Me voy y le doy la vuelta a la perrita. Tengo una cachorra, le doy la vuelta a la perrita, están acá sus necesidades. Pum, mira, dos personas estamos haciendo lo mismo. Llego, me ducho, me organizo y tengo unos pasos. Ah, me toca esta camisa, me toca esta parte. Siempre van a ver con buzos los sábados, porque el sábado para mí es un día no tan, más como más suavecito. Yo siempre vengo con camisa, dicen las personas de las cosas, bien cachaquito, porque es del centro del país, ¿sí? Y después voy a recoger, llevo a las niñas al colegio. Hay unas metodologías, hay un paso. Y eso va a pasar para datos. Podemos tener una metodología a trabajar, desarrollar diferentes metodologías para encontrar un buen producto. A eso es lo que lo quiero inculcar. Y ustedes me hacen un programa bien, bien chévere. Lo que yo les mostré ahorita. Ese programa es correcto. Pues yo no le doy a los 50 puntos, yo le doy 35. ¿Sí? Y acá me meto con la nota porque es que pueden ser mejor los flujogramas. Le hice observaciones. Se dan cuenta, yo ya les retroalimenté, solamente me faltó el último grupo, creo que el grupo 8, bueno, voy a verificar. Bueno, me faltó un grupo por revisarles, ¿sí? Pero eso yo lo reviso hoy o el lunes a primera hora. He tratado o sea, les ofrezco disculpas, he estado lo he tenido con un poquito de descuido en el foro, empezamos un poco tarde, pues no es correr por correr. Sí, que la sesión pasada fue manejo, algo muy general del curso, aspectos muy generales, pero claves para el buen desarrollo del curso. Pues no puedo empezar a correr sin antes haber gateado y antes haber caminado. Siempre tengo eso en mente. Y me dijeron, profe, ¿será que tiene una referencia bibliográfica adicional para hacer el flujograma? Pum, ahí me puse busqueta y de ahí fue el punto de partida para la preparación de esta web. Quienes ya tuvieron la oportunidad de revisar el documento, el profe nos explicó, les detallé esas 10, 8 páginas, se las expliqué detalladamente y todo, y creo que tienen herramientas suficientes para entregar un excelente producto.
Y eso es lo que estamos, eso es lo que estoy apuntando con el curso, ¿listo? Mira, la actividad finaliza el 1 de octubre. Ustedes tienen 15 días para entregar un buen producto. Vamos bien con los tiempos. ¿Y por qué lo estoy descuidado? No porque yo haya tenido pereza, porque el Tolima esté jugando mal y es hazme reír de todo el país. No, porque estamos trabajando para ustedes. La maestría ya pasó con su consejo académico, ya estamos al otro lado. Vamos para consejo superior a finales de este mes. Y si Dios lo permite, el próximo año, por ahí en agosto, ya estamos ofertando la maestría, cosa que ustedes van a tener los créditos de especialización como opción de grado para la maestría, que es lo ideal, y eso es lo que queremos. Estamos un trabajo fuerte y todo, y si Dios quiere, pues ya están proyectando el curso de herramientas de visualización, proyectando muchas cosas que no tienen en esa especialización. Ese curso de herramientas de visualización, traté de meterlo en especialización y no fue posible por el número de créditos, pues sí caer en el último periodo, y eso es lo que estamos haciendo por ustedes. Y no es porque yo sea docente de este curso, de este programa, sino que miremos a lo que ustedes están dimensionando. Yo divinamente puedo hacerles acá, explicarles código y todo, pero tenemos compañeros que como tal no tienen la noción que es una base de datos, no conocen esos conceptos y estamos desde cero y mira cómo ya hemos ido evolucionando poco a poco en nuestros conceptos. Eso es lo que yo quiero. Yo primero hice como una caracterización de los estudiantes, como llamándolos uno por uno. Ah, profe, es que muchos fueron, profe, la verdad, pasito, es que mira, yo soy ingeniero industrial, no tengo mucho conocimiento, yo soy ingeniero, yo soy médico y mira que no sé qué. Listo. No fue un impedimento para que seamos científicos de datos y estamos partiendo del menos a más. ¿Se acuerdan que en diciembre, si Dios lo permite, vamos estando manejando Mongo bien chévere? Ya la próxima actividad que empieza el 2 de octubre, creo, si la memoria no me falla, es Open Refine, va a ser muy práctica, muy chévere, vamos a manejar, ya manipular la base de datos, cambiar todo. Yo les dejé una base de datos bien robusta, una data bien chévere para trabajar. Eso es lo que estamos apuntando en el curso. Ah, si hay algo que no les guste, chicos, ese es el espacio, yo no me voy a, profe, no me parece esto, eso, mejorémoslo. Claro, tenemos que mejorar ese proceso. Eso, no den miedo, profe, me parece mal, profe, no me gustó esto, tal. Yo sí, pero soy un ser humano, yo no soy una máquina. Entonces, trato de, a medida de mis posibilidades, brindarles lo mejor. Y espero que estén a gusto, muchachos. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o aclaración o vamos por finalizado el encuentro. Pues, profe, por mi parte me parece muy bien la metodología del curso y ser metódicos en todo en la vida me parece importante y muy buena noticia lo de la maestría para ya uno proyectarse. Ojo, estamos, pero no, o sea, yo creía que en octubre ya tenemos esa parte radicando SACES, así fue con la especialización, radicamos SACES el año pasado sobre esta época, me dio el registro calificado en febrero, iniciamos el 16-4 en agosto, la idea que sea lo mismo, esa es la proyección que yo tengo, pero Dios quiera se nos dé y ojalá, porque sea espectacular para ustedes, ¿no? Y la idea, pues, el próximo periodo, si Dios lo permite, pues vamos con ética y gobierno de datos, conmigo otra vez, y en la maestría con otros 2 cursos también. Sí, ya estamos diseñando los cursos, ¿eh? Eso no es un trabajo de un día para otro. Diseñar un curso eso tiene diseñar esto, hacerlo así, para que se dan cuenta que tiene una estructura metodológica muy grande, muy fuerte, un microcurrículo muy fuerte para que nos den el aval. ¿Listo? Entonces, no sé, no siendo más, pues les paso ese dato acá como de comunicativo, como de chismoso, pero ya, listo. Esperar que, y me entreguen un buen producto. Si es que la actividad está muy sencilla, ya les estoy dando, creo que ya la primera parte ya la evacuamos, que el flujograma. Vamos a tener otra sección para mirar las preguntas, pues las preguntas más teóricas, eso ya más de autoaprendizaje de ustedes. Escoger, consultar, hacer prueba y ensayo y listo. ¿Mm? Pues las preguntas son muy teóricas. Entonces, no siendo más muchachos, no les quito más tiempo, ya fue 1 horita, me parece suficiente y espero que vuelva y juega. El día lunes les comparto la grabación para aquellos que pues pasó una muchacha por ahí, lo distrajo, sí, eso suele pasar a nosotros. Pronto que no pueda asistir, yo los publico por diferentes medios. ¿Listo, compañeros? Listo, profe. Vale, profe. Gracias, profe. Muy Muchas amable gracias. yo. Hasta luego, compañeros, compañeras. Dios los Hasta luego, bendiga, un profe. feliz fin de semana. Feliz fin de Gracias, gracias. amable. Hasta luego. Gracias.